Artistas dentro del ámbito de la escritura, que son la gran mayoría en Gran Bretaña, Francia, las dos principales potencias políticamente y culturalmente. Y sin olvidarme yo, que soy historiador, de Alemania, que es otra de las grandes potencias en ambos ámbitos, en lo político y en lo cultural. También voy a hablar de un historiador en Portugal, de un escritor en Suiza, de varios escritores en Portugal, se me ha olvidado decirlo, y de algún escritor, poeta en la Edad Moderna, en la literatura francesa. Cultura europea. La cultura europea es el comienzo desde la edad antigua, en aquella cultura griega, luego la latina, que fue la cultura greco-latina, que se expandió en el humanismo, el Renacimiento y el Barroco, en la Edad Moderna, que tuvo un paréntesis con la, en la Edad Media, y en la Edad Contemporánea hubo diversas formas culturales algo más conocidas. Aunque en España muchos de los artistas que voy a hablar e historiador, algunos, son totalmente desconocidos. Doy comienzo hablando de la Edad Moderna con Pierre Grigongre o Gringoire, que fue poeta dramático francés y la obra es Locas Empresas de 1505. Poeta importante en la Edad Moderna y sobre todo en la literatura francesa. Todo el mundo conocemos a Victor Hugo, uno de los principales representantes de la literatura francesa y del romanticismo bueno, francés y europeo. Su hermano, que no es tan conocido, también fue escritor francés. Sus notables estudios fueron sobre temas españoles. La obra es Historia de la campaña española de 1824. Por cierto, la familia Hugo, que su padre bueno, estaba dentro del mundo bueno, pues de lo militar, permaneció aquí en España durante la Guerra de la Independencia Española, pero por su padre. Y bueno, Víctor Hugo, bueno, tuvo, aún recuerdan que eran pues, bastante pequeños. Pero bueno, estuvieron aquí la familia literaria Hugo en España. Bélgica, se me ha olvidado nombrarlo en la primera diapositiva, pero hay que decir, yo siendo historiador, que es uno de los principales países más importantes, junto con Países Bajos y Luxemburgo, de Europa. Y fueron el Benelux, los tres países, los que fundaron lo que hoy es la Unión Europea, con Francia, Italia, también Alemania, la federal, Alemania Occidental. Y además, hoy en día, Bruselas es la capital europea de los 27 miembros de la Unión Europea. André-Marie Van Halsen fue escritor belga en lengua francesa, pertenece al romanticismo, aquel periodo en el cual se dio mayor importancia a los sentimientos y también a recuperar bueno, pues el pasado medieval, bueno, muy diferente a la Ilustración, un periodo en el que se llevó a cabo la razón, el siglo de las luces, fue el siglo XVIII, el periodo ilustrado. Pues el romanticismo fue todo lo contrario a la Ilustración. Su poesía se inspiró en las obras de Alphonse de Lamartine y Victor Hugo, importantes escritores franceses. Influido por la literatura alemana, ensayó una versificación análoga a la germánica. La obra es Poesías de 1852, un escritor muy importante en la cultura occidental. Uno de los países más importantes de la cultura occidental es Gran Bretaña. Y bueno, han sido a lo largo de la historia, junto con el resto del viejo continente. Pero Gran Bretaña y Francia son los más importantes junto a Alemania, que no me la quiero olvidar. Algernon Charles Swinburne fue poeta y crítico británico, importante creador e iconoclasta, transformó el estilo y el lenguaje poético victoriano de forma radical e introdujo toda una gama de recursos, variaciones, tonales, ritmos, literaciones, rimas internas, sintestesia, que de manera inevitable lo condujeron al impresionismo. Yo lo digo, siendo historiador, todo el mundo conoce más el impresionismo en el ámbito artístico. Bueno, pues la literatura también es arte y estaba dentro de la corriente que surgió, bueno, pues de finales más o menos del último cuarto del siglo XIX. Junto a Shelley y Lord Byron, grandes además escritores británicos, fue uno de los pocos poetas desde Raleigh y Sidney que provenía de una familia aristocrática, dueño de un conocimiento crítico notable y apasionado por la literatura. Su florida, irreverente y original producción se acercó al puro rito verbal, musical y rítmico. Una de las obras es La Reina Madre y Rosamond, de 1860, un escritor británico importantísimo por su conocimiento y en el lugar que perteneció fue al impresionismo, que todo el mundo
entendemos como pintura, ¿no? Hay más arte. Está la arquitectura, está la escultura, la pintura, como he dicho, y por último también nombrar a la literatura. Francia es uno de los países más importantes en la cultura europea. André Moré fue escritor francés, conocido por sus biografías. Perteneció a una familia de judíos alsacianos instalados en Normandía en 1871 y propietario de una fábrica de pañería. Estudió en el Liceo de Rouen entre 1897 y 1902 y fue discípulo de Alain y se licenció en Letras en 1903, un año después cuando terminó sus estudios en el Liceo de Rouen. Trabajó en la fábrica familiar y en 1912 contrajo matrimonio con Jean-Marie Wanda de Schiawick y una de sus obras es Les Modes Imposibles de 1947. Normandía fue una de las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya el conflicto bélico fue favorable para los aliados, aunque ese conflicto bélico cambió el rumbo a favor de los aliados en 1943 con el desembarco de Sicilia en aquel verano. Y bueno, pues los aliados se enfrentaron a los regímenes totalitarios bueno, de Alemania, Italia y Japón y otros que apoyaron a las dictaduras bueno, pues, germana e italiana. Y bueno, pues comentar que fue uno de los escritores más importantes de la era contemporánea francesa. Continúo en lengua francesa. He hablado de Bélgica, de Francia y ahora de Suiza. Paul Sumtor fue escritor, crítico literario y filólogo suizo. Nació en Ginebra, aunque creció y se educó prácticamente en París, donde realizó estudios con el célebre crítico literario Gustave Cohen y participó en las labores del diccionario etimológico francés, que dirigía Walter von Warbon, con quien publicó una de las obras que fue Manual de Sintaxis del Francés Contemporáneo de 1947. Un- una figura bueno, pues que, aparte de ser escritor, él destacó como filólogo y bueno, dejó huella en la filología en lengua francesa. España y Portugal son como países hermanos, comparten territorio peninsular, y mira que en España no conocemos a muchos artistas portugueses. Y solo conocemos a algunos, y puedo nombrar a alguno, pues como José de Saramago, que fue uno de los escritores más importantes de la literatura portuguesa más reciente. Pero hubo más artistas y escritores, o incluso algún historiador importante en Portugal, en la edad contemporánea portuguesa. Teófilo Braga fue escritor y político portugués. Compaginó el arte con la política, introductor del positivismo en su país y principal figura de la Escuela de Coimbra. Como político ya participó en el movimiento republicano y presidió hasta agosto de 1911 el gobierno provisional instaurado por la Revolución de Octubre de 1910, cuando cayó la monarquía portuguesa. Fue presidente de la República Portuguesa durante 4 años, entre 1915 y 1919, y en 1910 cayó la monarquía lusa. El último monarca de Portugal fue Manuel II, que reinó durante 2 años. Abilio Guerra Junqueiro fue poeta portugués, uno de los principales protagonistas de la reacción burguesa, jacobina y antirromántica, que en el último cuarto del siglo XIX condujo a la literatura portuguesa hacia el realismo, muy diferente bueno, con respecto al romanticismo. Hijo de ricos agricultores, llevó a cabo los primeros estudios en Oporto y luego se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad de Coimbra, por la que se graduó en 1873. Allí tomó contacto con la generación literaria que posteriormente daría lugar al grupo de los Vencidos de la Vida, a cuyo directorio los cinco perteneció junto con Antero de Quental, Exa de Queiroz, Oliveira Martins y Ramalho Ortigao. Y una de las obras es Los Simples de 1892. Dos escritores importantísimos en Portugal, desconocidos en España. Y para finalizar, voy a hablar de un historiador en Portugal. Joaquín Pedro de Oliveira Martins fue historiador y también político portugués. Ocupó un puesto preeminente en el realismo portugués por la amplitud de su pensamiento. Y la obra es Historia de Portugal de 1879, una de sus obras. Y hay que decir que fue uno de los historiadores pues, importantes en su país y que, bueno, pues, que compaginó la historia con la política. Así que con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo de las ciencias sociales europeas, darle a like, suscribiros
y comentar. Y vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el siguiente vídeo.